Hola a todos, bienvenidos a Raíces del Noreste, este espacio donde hablamos de nuestra cultura, nuestra historia, nuestra genealogía, nuestras historias y leyendas, gastronomía, todo lo que nos hace ser norestenses. Yo soy Gina Cabrer, investigadora histórica y genealogista, representante del patronato del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Está conmigo Asael Holz y nuestro invitado de hoy, el historiador colonial Orel Arrambide. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí. Estamos en el Museo de la Ciudad de Guadalupe. Un agradecimiento por este espacio, sobre todo a la directora Claudia Ibarra. Gracias y arrancamos con este tema que es Indios de Paz, Indios de Guerra. Indios de guerra y de paz, indios de paz. Primeramente pues tenemos que remontarnos qué son los indios de paz, antes de hablar de los indios de guerra. Entonces nos tenemos que ir hasta la llegada de Hernán Cortés, el 13 de abril de 1519, en lo que sería las costas de Veracruz, lo que sería San Juan de Ulúa, y es un Viernes Santo, porque es viernes de Cuaresma. El domingo hacen la primera misa de América y ahí inicia una gran campaña para llevar dos cosas al rey. Una, nuevos territorios, y otra, almas para la Iglesia Católica. Tengo una duda sobre cuando vienen llegando, vamos a dejarlo así, ¿no? Vienen ese panorama que está usted mencionando, pero ¿qué es lo que realmente se encuentran en el primer día o el primer momento cuando entran? Se encuentra un enfrentamiento de indígenas tabasqueños, acuérdense, son las primeras batallas, donde el cacique, después de haber sido vencido, les ofrece 20 mujeres esclavas, entre ellos iba la Malinche. Entonces eso fue crucial para poder, digamos, entenderse, porque Jerónimo de Aguilar, que ya había sido reclutado en Yucatán, porque había naufragado años antes, y cuando llegan ahí a la parte de Yucatán, lo que es Quintana Roo, dicen hay dos náufragos, lo reclutan, pero él hablaba maya, había aprendido maya y él podía traducir del maya al español. Llegan a Tabasco y el cacique les regala 20 mujeres, y entre ellas iba la Malinche. La Malinche, que había sido princesa de su tribu, había sido regalada o vendida hacia el cacique Tabasco, y sabe náhuatl y maya. Entonces, más adelante, cuando llegan a Veracruz y que llegan los representantes de Moctezuma hablando náhuatl, Jerónimo de Aguilar no sabe qué están diciendo, pero la Malinche mete su cuchara como buena mujer. Como debió de haber sido. Y dice, no es cierto lo que estás diciendo. Entonces, ahí Cortés dice, esta persona es la que me va a servir de traductor. Entonces, el primer choque es la lengua, para entenderse de qué estaban hablando y cómo ir avanzando. Entonces, los primeros fueron choques bélicos, digamos. Pero lo que tenían de tradición los pueblos que siempre estaban guerreando era, tú me vences, entonces yo me acoplo a tu ejército y me doy por vasallo, ¿sí? Y el ejército que va adquiriendo Cortés hasta que van avanzando después de Veracruz, que se van al territorio de Tlaxcalteca, pues ya es un ejército que va sumando a los que se van encontrando en el camino. ¿El territorio tlaxcalteca hasta dónde abarcaba o qué zonas de Era un ahorita de pedacito, México? era un pedacito, estaban subyugados, es el actual estado de Tlaxcala. Okay. Precisamente es lo que tiene que uno que magnificar para decir qué pasaba con los tlaxcaltecas. Estaban rodeados, los mexicas tenían 60 años de no permitirles el comercio para nada, no podían importar ni siquiera la sal. La sal indispensable para la preservación de los alimentos y para fijar el color de los tejidos cuando tenían el hilo de algodón. Entonces era básica la sal. Estaban hartos en las guerras floridas, que no eran repartir flores, sino era ir a cazar enemigos y llevárselos al sacrificio de la pirámide, sacarles el corazón, despellejarlos,
etcétera, etcétera, etcétera. Ha sido bien sabido que se topan. Había descontento. Claro, porque los españoles vienen y se topan con este ritual ya establecido de sangre, de sacrificios, de corazones. ¿Qué es la impresión o qué es lo que se sabe? ¿Cuál es la información que ellos perciben sobre este tipo de prácticas de entrada que se van topando fuera de lo bélico, fuera de las batallas y los conflictos? ¿Qué es la...? Fíjate que Cortés ya tenía 15 años en la región, llegó 19 años y en 1504. Y ya para cuando llega a lo que es Mesoamérica, lo que es Veracruz, 1519, esos 15 años le sirven de acople a las costumbres indígenas. Ya había tenido una hija con una indígena autóctona pues del Caribe, y ya empezaba a ver las costumbres que tenían. Y se habían decretado varias leyes. En 1504, en el testamento de Isabel la Católica, mencionaba que todos los habitantes de las tierras descubiertas y por descubrir serían considerados súbditos de la corona, con igual derecho que todos los demás, de todos sus reinos, siempre y cuando se cristianizaran. Y es ahí bien importante, porque después en 1512 se emiten otras leyes de Burgos para proteger a los indígenas, y se les daba el carácter de vasallos. Nunca fueron esclavos, a menos que no se bautizaran y no se fueran integrados. Por eso empieza la distinción de indios de paz e indios de guerra, que no se les decía indios, se les decía naturales. De guerra y naturales de paz. Así es. Y naturales. Y cuando llegan Orel, vienen con los tlaxcaltecas apoyándolos, llegan ya con los mexicas. ¿Cuál es ese choque y qué es lo que resuelve Cortés? Mira, ahí te va un poco antes. Okay. En la primera batalla, Jicoteca, el joven, se opone a la alianza con Cortés. Los españoles les ganan la batalla y ellos dicen, pues si no podemos vencernos, únete. Entonces forman alianza los 4 señoríos de Tlaxcala y de esa manera ellos dicen, pues vamos a un enemigo en común, que son los mexicas. Pero para formar alianza es que sus hijas, las princesas tlaxcaltecas, se casen, se unan a los soldados de Cortés. Entonces, eso es formar familia. Claro. Significa que si tus nietos son los mismos que los tuyos, pues no nos vamos a matar, vamos a hacer una alianza. Entonces, esa fortaleza es tan grande que después cuando Jicoteca, el joven, se voltea o traiciona en la noche triste a los españoles, su padre defiende la alianza y apoya a Cortés, fíjate, desde el 24 de junio de 1520 hasta el asedio de Tenochtitlán, hasta un año después, y les ayuda en Huejotzingo a fabricar los 13 bergantines con los que asedian la ciudad. Por los canales. Hay una unión, es bien interesante cómo la lealtad de los pueblos indígenas se mantiene por los años. Okay. Entonces, sin ya no meternos a Tenochtitlán, porque aquí lo importante son los tlaxcaltecas. Okay. Cae Tenochtitlán el 13 de agosto de 1521 y al día siguiente pues se hace fiesta y los sacrificios humanos se terminan, les dice Cortés. Ya no hay que hacer esa práctica, ahora traemos nosotros comida, que traen los primeros puercos, los primeros cerdos, y hacen un banquete de la primera comida mixta, que es tortillita con carnitas de cerdo. Un poquito de salsita. Rico. Un poquito de salsita. ¿Cuál es la fecha establecida? ¿Qué pasa este suceso? 13 de agosto de 1521 cae Tenochtitlán, salen toda la gente que sobrevive, los tlaxcaltecas y los totonacas y los xochimilcas y todos querían destrozar a lo que quedaba de mexicas. Cortés les dije, no, se acabó. Okay. Estos son otros tiempos. Deja salir a los sobrevivientes, mujeres, niños, ancianos, todo. Y hasta le perdona la vida a Cuauhtémoc, cuando lo lógico era una ciudad que se había resistido, es arrásala por completo. Claro. Entonces, inicia una nueva etapa de mestizaje y de integración de los pueblos indígenas a la corona española, que es lo importante. Por eso se forman
naciones indígenas, repúblicas indígenas, donde tienen ellos sus usos y costumbres, y se va pacificando porque los caciques de cada etnia diferente, porque pues, estamos hablando que actualmente hay 64 idiomas reconocidos por el INAH y 360 dialectos, pues imagínate en ese entonces cuántas lenguas no se manejaban, cuántas etnias peleadas entre sí había. Y lo importante es que se empiezan a integrar a un mismo rey. ¿Que es el de España? El de España. Y los caciques siguen ellos controlando, digamos, a su pueblo, pacificándolo, y los frailes defendiendo a esas entidades, porque no podían los españoles tener tierras en pueblos de indios. Con los que tenían, con los que habían ganado. Aquí. Pues con los que tenían este convenio, este arreglo, ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque el que se va integrando al reino de Castilla, pues esos van siendo considerados súbditos del rey. Okay. Igual que los demás españoles. Okay. O sea, son los méritos. Por ejemplo, en 1535, el pueblo de Tlaxcala va a España y es recibido por el rey. Okay. Y forman el primer cabildo de indígenas que gobernaban sobre indígenas, mestizos, negros y españoles. Okay. Y se les otorgan canonjías, se les otorgan privilegios. Por ejemplo, se les da el título de don, de origen noble. Se nombra la noble y leal ciudad de Tlaxcala. Okay. Se les otorga que puedan montar a caballo ensillado, portar armas, sable, mosquete, ballesta, vestir como españoles, y no pagar impuestos, no pagar tributos. Es muy importante porque eso. Son co-conquistadores de los españoles de Tenochtitlan y son reconocidos como nobleza indígena por el rey y sus nobles, y conviven y intercambian genes. Así vas entendiendo cómo la dinastía Moctezuma prevalece y existe todavía el marquesado Moctezuma en España. Es un dato muy interesante. Cuando vienen estas nuevas leyes, normas, o se dictamina que ya no van a ser prácticas tradicionales de ese momento de la cultura indígena, ¿hay resistencia? ¿Se acepta el hecho de que es mejor no derramar sangre humana, no comer sangre humana o corazones? O sea, ¿es una buena propuesta o recibes cierta resistencia por parte del pueblo aquí en México? ¿O es criticado a los españoles? ¿Cómo perciben ellos ese momento cuando empiezan a cambiar estas cosas muy destacadas de la historia, prácticas muy destacadas de estos pueblos? Lo más interesante es que los españoles traían la misión de tener territorios y poblar territorios para su rey, pero aparte ganar almas para Cristo, ganar armas para su Dios. Y convencerlos de eso a los caciques fue bastante complicado. Entonces San Pedro de Gante es de los primeros que llega, que es franciscano, y afortunadamente llegaron primero los franciscanos antes que los dominicos. ¿Por qué? Porque los franciscanos traen un voto de pobreza y de humildad tremendo. Imagínate la escena donde está el franciscano y llega Cortés, se baja del caballo, se hinca y le besa los pies. Al franciscano todo pobre, todo sucio, etcétera. Y, por ejemplo, hay una palabra que les decían a los franciscanos cuando iban caminando a pie, descalzos. Motolinía, motolinía, motolinía. Y pregunta, ¿y qué significa? Pobrecito, pobrecito. Y él lo asume como apodo para él, a motolinía. Entonces, para que veas lo importante que fueron los franciscanos. Después, el coloquio de los 12 franciscanos que llegan, creo que en el 24 o el 23. Es interesantísimo, donde van convenciendo a los caciques de las familias de Moctezuma, de la familia de Cuauhtémoc, del señor de Tlacopa y el señor de Tacubaya y de todos, que seguían estando al frente de sus pueblos y se mantenían en paz y seguían comerciando bajo las reglas españolas, de convencerlos de que esos dioses de piedra que no los habían defendido en nada
y que eran sanguinarios para consigo mismos, hasta las mujeres tenían que sacrificar a sus propios hijos, dejaran esas prácticas por un nuevo Dios. Único. Que, Aparte, porque que es perdonaba todos monoteísmo. sus pecados y que los quería como un padre amoroso. O sea, es tremendo el coloquio de los Totalmente, franciscanos. totalmente. O sea, es... Porque es una idea completamente nueva. O sea, es el monoteísmo entrando en América. Y es algo, es el Dios de dioses, ¿no? Estás comparando un Dios único que todopoderoso y que está sobre todos los demás con lo existente. Entonces es un golpe fuerte. Yo tengo una duda. Hay algunos escritos, pero igual y estoy equivocado, usted me dirá, que narran que las culturas, unos 500 a lo mejor años más atrás de esto que estamos hablando, sí creían en una entidad solo creadora. No sé si monoteísta tal cual, pero que ya creían en esta entidad como el Dios creador. Y después se van integrando estos dioses ya naturales, de la naturaleza, ¿verdad? ¿Usted sabe algo de esto? Precisamente, a lo mejor tenían el concepto de algún Dios creador de un Génesis, ¿verdad? Pero no como un Dios único, que es lo importante del monoteísmo, que te dice, olvídate de todos el Dios del rayo, del agua y de la tierra. Aquí nomás existe un Dios y Jesucristo, por el bautismo, te va a perdonar tus pecados. O sea, imagínate el diálogo en ese momento, los caciques lo rechazan y les dicen, mejor mátanos, si nos vas a quitar lo único que tenemos, que son la creencia de nuestros ancestros en nuestro Dios. Nuestra identidad, ¿no? Entonces, es bien interesante porque al sentirse fracasados en esas primeras reuniones, los franciscanos dicen, ¿qué pasó aquí? Entonces ven que nomás eran hombres. Entonces, a la siguiente reunión invitan a las mujeres y les dicen, oigan, ¿ustedes creen correcto que sus hijos sean sacrificados en la pirámide para después ser devorados en forma de sacrificio? Pues no. Aunque no sean nuestros hijos, nos duele hasta el alma. Y después le dijeron, los hombres tienen derecho a tener 4 mujeres y 20 concubinas, etcétera, según lo que mantuvieran. Pero siempre había conflictos. Claro. Porque decían, pues ¿quién ganaba de las 4? Pues la más joven, ¿verdad? Pero le dijeron los franciscanos, no, primero en tiempo, primero en derecho. La que llegó primero es la mera mera. Y dijeron, de aquí somos. Entonces, y la mera mera se sentó y dijo, va. Se empiezan a aceptar estas ideas. La evangelización se da por las mujeres. Ok, muy bien. Es tremendo. La Malinche es la primera evangelizadora y también Isabel Moctezuma, la hija de Moctezuma, es la primera evangelizadora. 2 de sus hijas entran a un convento. Y cuando vas viendo los primeros años dices, si no entiendes los indios de paz, no entiendes a los franciscanos, entonces ya no puedes decir cómo pasó lo más difícil, porque dentro de lo que caben los indígenas de Mesoamérica, donde era una tierra fértil, tenían agricultura y tenían comida y tenían una jerarquía donde había sacerdotes, tlatoanis, guerreros, comerciantes, y los macehuales, que eran, pues, nomás eran cargadores, eran los pobrecitos. Los tamemes. Pero había una jerarquía. El gran problema era acá, en la Aridoamérica, donde eran grupos sin dioses, sin jerarquías, matándose unos con otros, que es donde vamos a entrar ahorita. Interesante. Sí. Pero hay que comprender cómo fue el primer proceso, porque estás hablando de 1521, que cae, y después hasta 1579, donde empieza el viaje de los tlaxcaltecas hacia el norte, y que van apoyando y avanzando junto con los franciscanos y los españoles para pacificar estas tierras. Ya estamos, los tlaxcaltecas, españoles, franciscanos, ya están en la misma sintonía, están tratando de ver los nuevos territorios que no se han conquistado, que es Aridoamérica. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo se da ese brinco a llegar? Para ser más precisos, es
1579 es Luis Carvajal de la Cueva. Ok. Saca su capitulación. Llega el 10 de diciembre de 1581 a la villa de la Cueva de León, en las inmediaciones de la serranía de Nuestra Señora de los Remedios, hoy Picachos. Por eso la importancia de esa sierra aquí en Nuevo León. Es el primer asentamiento. Empieza a pacificarse, hay que encontrar una lógica, apoyado por indígenas tlaxcaltecas y otomíes que venían con él, que empiezan a tener primeramente exploradores y traductores, y el comercio es lo único que te explica lógico para decir, no me ataquen y les doy algo, digamos un derecho de piso, por estar aquí, y empiezan ellos a explorar las minas, o sea, se descubren 300 minas, plata, básicamente, etcétera, etcétera, pero empiezan una fundación de la Villa de San Luis, en abril de 1582, la Villa de León, hoy Cerral, la Villa de San Luis, hoy Monterrey, la Villa de Cerralbo, que era la Villa de León, y la Villa de Almadén, que es Monclova. Entonces tenía que fundar 4 poblaciones para justificar al rey lo que tenía. También le manda una relación donde había mucha grana cochinilla, que era un parásito que crece en los nopales, y que 1 kilo de grana cochinilla valía 1 kilo de oro. Así. Entonces él empieza, pero empieza ayudado por tlaxcaltecas. O sea, Carvajal llega con tlaxcaltecas. Así es. Él ya había estado en Tampico, ya conocía la región, se había apoyado con indios de paz, que le van avanzando, que le van ayudando, y va integrando a los que se dejan integrar, a los que se dejan ayudar. Un poquito antes de tenemos las guerras chichimecas, la guerra de Mixtón. Ese es un periodo bien dramático y oscuro, donde Núñez de Beltrán hace todas unas fechorías que derrama sangre inútilmente por darle contra al poder que había adquirido Hernán Cortés. Después, este hombre es capturado, muere en la cárcel por sus delitos, donde el rey lo castiga. Y eso evitó un avance que hubiera sido más pacífico y retrasó siglos el avance hacia el norte. Y ahí en esa guerra del Mixtón se van por la parte izquierda de México, yendo hacia el norte. Por Zacatecas. Y apoyados por los tarascos, que es otra cosa bien importante. Los tarascos no hablaban náhuatl y tenían su propia idiosincrasia, estaban más desarrollados que los aztecas, porque ya tenían la metalurgia del cobre, y es otra historia bien interesante. Trabajaban ya los metales en ese entonces. Toparse con eso viniendo desde estas otras culturas haber sido también otro choque igual, no, raro, extraño, que ya son artefactos muy específicos, que hay un conocimiento detrás muy específico. Sí, de hecho hay que entenderlo porque en Perú, en Colombia, en Ecuador, los indígenas ya habían desarrollado la metalurgia del cobre, del oro, de la plata, hasta el platino. Entonces, ves tú en los museos peruanos, ves piezas de oro sólido y mucho oro. Aquí no, aquí ves puras piedras, porque en realidad la metalurgia del oro se basaba en las pepitas que encontraron en los ríos, y a base de estar apachurrándolas o golpeando las pepitas, hacían una lámina y de eso hacían orfebrería. Pero ya los tarascos habían desarrollado el cobre para herramientas, puntas de lanza, etcétera, etcétera. O sea, ellos ya estaban más avanzados que el resto de Mesoamérica. O sea, es que uno cree que se dieron desarrollos tecnológicos diferentes según la región. Pero Cortés ya había pacificado a los tarascos con el cacique, y viene este hombre y que deriva en la guerra. Que es un evento muy importante, es una batalla espectacular, se enseña en academias militares, West Point, en varias partes del mundo, esta pelea. Por la grandeza de la pelea, el derramamiento de sangre, lo implacable,
Y es el inicio de Mesoamérica y América enfrentándose. Claro. De hecho, no recuerdo el año. El año, bueno. Aparentemente fue un indio otomí o tlaxcalteca el que iba dirigiendo las tropas. Wow, okay. Porque ellos tenían el conocimiento del terreno, tenían el conocimiento a quién se estaban enfrentando. ¿Dominaban la lengua? Y seguramente tenían sus traductores, porque no se entiende otra manera en la cual van avanzando. Pero, volviendo a los tlaxcaltecas, es exactamente 1591 personas, 400 familias de los 4 señoríos, salen de Tlaxcala, avanzan a Hidalgo, que hay un censo ahí de todas las familias que salieron, San Luis Potosí, Zacatecas, llegan a Saltillo, San Esteban, de la Nueva Tlaxcala se forma, pasan a Nuevo León y se forma Bustamante, se forma Guadalupe, se forma Gualahuises y demás poblaciones que aquí tienen un tesoro. Tienen todavía la iglesia original tlaxcalteca, que está bien interesante. O sea, está aquí todavía. Sí, aquí al lado del Museo de Ciudad de Guadalupe, donde nos encontramos, tenemos este tesoro de iglesia, este tesoro de museo donde nos encontramos platicando, y pueden ver algunas piezas de nuestros indígenas, de nuestros pueblos originales, puntos de flecha de lo que vamos a estar hablando. No se olviden de venir. Y el hábito del franciscano. El hábito franciscano está muy interesante. Claro, tienen que asistir porque es parte de todo esto e ilustrado, y de manera ilustrativa, con este tipo de información tiene más sentido. Sí. Yo estoy promoviendo la historia tlaxcalteca porque es un pueblo bastante vilipendiado por estos nueva historia mal contada, donde los tlaxcaltecas estuvieron en todas partes, llegaron hasta Filipinas, llegaron a Perú, por Centroamérica, Cuba, y estuvieron ayudando a la integración de los pueblos originales a lo que es el reinado de Castilla y ya después España. Siempre como iguales junto con los Siempre españoles. Como iguales, fíjate, eso es lo más importante. La gente creía que venían como subordinados, como al servicio de los españoles. No, ellos se sentían y eran españoles igual que los demás. Eran autónomos y avanzaban ayudando pero por eso formaban sus propias poblaciones, donde ellos eran dueños en común, eran tierras comunales de las poblaciones que fundaban. Por eso Guadalupe es tan importante. Tiene mucha historia y ahorita nos vamos enterando poco a poco. Tlaxcaltecas llegan aquí a Guadalupe a ciertos puntos. ¿Cómo es este intercambio? Exacto, ¿qué es lo que estaba en ese momento aquí en el norte, aquí en Guadalupe, aquí en Monterrey? ¿Cuál era la perspectiva? ¿Cuál era la situación actual en ese momento? Mira, era bien importante porque los tlaxcaltecas, al estar entre cerros, los 4 señoríos, ellos su agricultura la iban basado en terrazas. Entonces, para tener agricultura constante necesitabas agua. Entonces, ellos siempre fundaban a la orilla de los ríos o de manantiales para tener forma de tener sembradíos y tener vida constante. Aquí el gran reto fue cómo sedentarizar a indígenas que estaban en la Edad Piedra. En la Edad de Piedra, o sea, que eran nómadas, cazadores, recolectores, y pues que comían raíces, mezquite, tunas. Mezquite en todas sus formas. Guajolote, venado. Guajolote en la sierra, porque el guajolote no anda por todas partes. El venado, pues, imagínate cuánto alcance tenían el arco y la flecha que no eran muy grandes. Pues si el venado a 300 metros con carabina es difícil, pues sí. Imagínate andarlo cazando de esa manera. Mejor comían conejos, eso sí, liebres, etc. Sí. O sea, era una alimentación muy pobre. Entonces, cuando llega la misión, que la misión no es un edificio, la misión es un fraile que con amor franciscano llama a la integración con la ayuda de los tlaxcaltecas que se vuelven completamente devotos. Por eso los matachines, pues es la herencia tlaxcalteca que aquí tenemos.
La peregrinación de la guadalupana es tlaxcalteca. Entonces, en base a esa integración, los demás tribus, que no eran tribus en sí, eran rancherías, se van integrando a lo que es la misión y dicen, pues aquí hay comida, hay siembra, hay gallinas, hay cabras, hay seguridad, sobre todo. Sabían que iban a ser protegidos de las otras tribus que los atacaban. Entonces empieza un proceso de integración. Y también pues el comercio donde el cacique, por ejemplo el cabrito, así le llamaban a un cacique que donaba 10 naciones, pues intercambiaba productos a cambio de protección. Exactamente. Entonces, pero es la forma que vas entendiendo. No llegaron a arrasar a la población, porque ellos traían la obsesión franciscana, yo lo llamo así, de salvar esas almas. Para la iglesia. Exactamente. Así es como vas entendiendo el avance español, tlaxcalteca, otomí, y huasteco y demás tribus que acompañaban en esta región norte. Se fueron acoplando a la misma idea, al mismo objetivo. No se topan con tanta resistencia. En los apaches sí, por ejemplo, por eso nomás llegaron hasta San Antonio. Ok, muy bien. Esa es otra historia bastante interesante. Texas, territorio de Texas. Nuevo México, Santa Fe. Nuevo México, pero ahí es donde se detienen, por así decirlo, su recorrido. Porque esas tribus eran demasiado hostiles, estaba demasiado hostil el terreno, y cada misión que iba avanzando le costaba la corona, le costaba el virreinato. Entonces, de repente, pues no le metían recursos. El franciscano sí quería salvar almas, pero la autoridad no. La corona le pensaba un poquito. Así es. El presupuesto estaba limitado. No es un problema nuevo, es de toda la vida. Estamos hablando, estos son nuestros indios de paz, indios de guerra es lo que... ¿Quiénes son los indios de guerra? Los indios de guerra eran aquellos que no entraban a esa idea de integración, de cristianización, porque una de las grandes maneras que hizo Cortés fue genial. Al momento de hacer alianzas y le ofrecen a las mujeres para casarlos con sus soldados, los tiene que bautizar. Okay. O sea, bautiza a toda la gente, a todos los indios que estaban integrándose con él. ¿Por qué? Porque yo no puedo esclavizar a un hermano cristiano. Fue genial. No se debe. ¿Verdad? Fue genial. Sí. Entonces, bajo esa protección, él evitaba los abusos de los demás españoles para con los indios. Están bien documentados los castigos que él le imponía a los españoles por abusar de las propiedades de esos indios, que ya estaban cristianizados. Okay. O sea, eran hermanos de la fe. Entonces, ¿qué pasa cuando no se quieren cristianizar y siguen con sus prácticas paganas, que en ese entonces pues, son demonios, porque comen gente y todo? Entonces, pues había su límite. Los propios indios de paz, pues dominaban, apresaban y vendían como esclavos a las minas a esos indios de guerra. Es algo que pasó, no es ni qué bueno ni qué malo. Hubo crueldades de un lado, sí hubo crueldades de otro, pero al final de cuentas es como explicas la gran nación que somos, el mestizaje que se dio, porque en otras partes del continente arrasaron con las poblaciones indígenas y no quedó nada, nada es nada. Y no hay huella genética dentro de los anglosajones de los indios habitantes autóctonos de las llanuras El Caribe. del sur. El Caribe lo tuvieron que traer gente de África para poblar, pues se acabó Entonces, todo. aquí la huella genética está en todos los mexicanos y pues, qué maravilloso. Todos tenemos de todo. Así es. Una mezcla de todo. Y en el norte, siempre el norte ha sido todo un tema, porque ha habido una diferenciación entre el sur y el centro, ¿verdad? del país, tanto en costumbres, en cultura, en la forma de hablar, el dialecto. Y por eso cuando Raíces del Noreste sale esta idea, es para tratar de explicarnos más por qué el noreste es como es. Y sin embargo, no dejamos de lado esa originalidad, esas raíces
también que vienen con todo este movimiento, con toda esta conquista, con todo este avance cultural nuevo, evangelización, etcétera. Somos parte, estamos ahí, pero hay algo en el norte que nos diferencia de estas otras zonas. Aquí hubo aparte otra raíz que es judío sefardita, donde en 1579, en la capitulación que le otorga Felipe II a Carvajal, Luis Carvajal y de la Cueva, lo exime del requisito de probar cada uno de las personas que iban a viajar a América de ser cristianos viejos. Quiere decir que tu papá, tu abuelo, bisabuelo y tatarabuelo fueran cristianos. Entonces, en esa situación, él se trae mucha gente de Extremadura, que ahí había un reducto de gente que descendía de judíos conversos, nuevos cristianos. Y cuando no traen ese requisito, pues él los recluta y los trae. Y también gente de Portugal. Entonces, porque él era de Mogaduro. Exactamente. Entonces, esto es toda una historia que vale la pena extender. Otro episodio. Carvajal, ya hemos tenido noticias nuevas de Carvajal, ha salido algo que va a cambiar la historia del noreste, lo estaremos platicando después. Más sí, la historia cambia y increíblemente hay noticias, las vamos a estar platicando aquí, pero tema hay con Carvajal. Y con la relación de esta primera integración que se hizo de judíos sefardíes, nuevos pueblos tlaxcaltecas, pueblos españoles, franciscanos, lo que se llamaban las misiones y los presidios, que presidio era un cuartel de gente que defendía a la misión. Era como cuando vemos en las películas de vaqueros, el fuerte que hablan, ¿no? Así es. Donde la gente se escondía y se guardaba para defenderse y luego ya pasaba el ataque y cada quien iba a lo suyo, ¿no? Sí. Sí. Qué interesante, porque sí hace una gran diferenciación, específicamente todas estas culturas y todos estos pueblos que se unen para dar el origen a este noreste actual, en la alimentación, en la forma de hablar, en las tradiciones. Todo esto, los matachines que ahorita mencionabas, aquí que los acabo de ver esta semana, que están practicando, ensayando en alguna de estas iglesias de la ciudad. Y claro, viene esta duda, ¿verdad? De dónde sabemos que es indígena, sí, pero ¿quiénes son los que lo traen acá? ¿Y por qué se hace de esta manera? ¿Y por qué todavía, hasta la fecha, lo seguimos haciendo? ¿Cómo se hace? Y el fervor que los indígenas, los tlaxcaltecas, comparten con todas las demás poblaciones, es ese fervor a la guadalupana y a la iglesia, y esa lealtad, porque es algo que tú dices, cómo se integraron tan rápido a una nueva religión, pero que pues les dio algo mejor que lo que tenían. Bueno, sí, una parte. Bueno, ya habíamos comentado aquí, vivimos a fuego y sangre un buen tiempo. ¿Cuándo se da el último enfrentamiento entre colonos e indígenas? Creo que está documentado en 1885, pero ya no estamos hablando de las tribus originales, porque ya buena parte había sido integrada, habían formado sus poblaciones y habían sido integrados al sistema de civilizatorio. El problema fue con los apaches y los comanches. A los anglosajones, al momento de independizar a Texas y después integrarlo a Estados Unidos, ellos hacen un avance hacia el oeste. Entonces, en 1870 no queda una sola población con indígenas del meridiano 100 hacia el este, porque todos ellos son mandados a reservaciones. Y los que quedaban, pues tenían que comer. Les habían matado los búfalos de lo que comían. Entonces hacían incursiones de rapiña, de pillaje en la parte norte de México, y las poblaciones de aquí se tenían que defender. Entonces hay registros donde llegaban y los colonos aquí se defendían de esos ataques, y están todos registrados, y los presidios es una parte básica para entender esa etapa. Esa etapa. Bueno, pues
Ha sido una gran plática el día de hoy desde aquí museo de la ciudad de Guadalupe. Muchas gracias por las instalaciones, muchas gracias por el espacio. Orel, muchísimas gracias por todo el tiempo y lo que nos has platicado y compartido. Esperamos tenerte muy pronto otra vez aquí. Sí. Muchísimas gracias, ha sido demasiado ilustrativo, ha sido demasiado informativo, pero más que todo estamos atando cabos, estamos uniendo estos episodios perdidos en nuestra historia, tanto regional como nacional y continental, porque esto es mundial aparte, pero ha habido muchos huecos. Y este tipo de conversaciones para mí, y creo que muchas personas más, van a ayudarnos a entender esto de manera más precisa, histórica, cronológica, y entender de dónde vienen nuestras raíces a fin de cuentas. Mira, tenemos nosotros un lema, lealtad a la verdad, del Colegio de Cronistas Historiadores de Nuevo León, Israel Cavazos Garza, que el presidente es Carlos González. Y hemos estado avanzando en el esclarecimiento de la historia del Nuevo Reino de León y todo lo que pasó. Porque el Nuevo Reino era Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Texas, Nuevo México, parte de Zacatecas, parte de San Luis. Entonces, para entender la cultura de la gente que aquí está, tienes que entender lo que pasó. Y vamos a estar platicando otra vez. Obviamente hay muchos temas. Les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Raíces del Noreste aquí en YouTube y nos pueden seguir igual en Raíces del Noreste, Facebook, Instagram, Érase una vez en Twitter. Y esperamos todos sus comentarios, likes, comentarios. Queremos saber lo que opinan sobre más información que ustedes pueden tener, que haya sido que haya llegado a ustedes a través de sus abuelos, sus antepasados, y nos encantaría leerlo en los comentarios si es que tienen información que podamos complementar a todo esto que hemos hablado el día de hoy. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos el siguiente domingo. Gracias.